Sandy, está conectado a un internet que no es el de MW40CJ. Voy a desconectarlo. Ok, chévere, gracias.
Ya se prendió. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Vamos a esperar que haya un poquito más de gente conectada para dar inicio a la clase. Que hasta ahora hay solo 7 personas. Vamos a dar un chancecito, unos 2 minuticos, por favor esperen conectados, ¿sí? Están entrando ahora. Voy a ver si también les mando la invitación por el WhatsApp para que si la gente no puede abrir su correo lo vea por allí. Un momento, por favor. Déjenme. Ya lo envió. Perfecto, ya. Lo que iba a hacer. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, alguna lectura, aproveche el momento ahorita para irlo conversando. O si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre las evaluaciones, he estado corrigiendo en la medida también de la internet y bueno, les envié recientemente todas las reflexiones ya corregidas y estoy en el proceso de corregir los ensayos. Pero digamos que bueno, que a veces con algunos problemas de conexión me ha sido difícil, pero le voy a estar mandando sus ensayos evaluados esta semana. Hay algunas personas que me han estado escribiendo ya y me llama la atención, ¿no? Se han metido en la plataforma de Módulo 7 para ir adelantando sobre el ensayo que es para mucho más adelante, que es el ensayo sobre libertad de expresión, pero nada, tómelo con calma. Yo puse todas las asignaciones de una vez, pero la idea es que también tengan contenido para poder avanzar, ¿ok? Entonces también es necesario que vean estas clases para que tengan las referencias. A ver, ya Profe, tenemos, dígame, Jan. ¿Cuál sería la próxima evaluación, profe? Disculpe. Bueno, precisamente creo que está vinculada con esa tarea de la libertad de expresión. Y habíamos hablado de que iba a ser en grupos y que íbamos a evitar el paso de establecerlo como lo habíamos hecho en el módulo anterior, en la unidad anterior. Lo que vamos a hacer es que ustedes con libertad se van a agrupar en grupos de 5 personas para hacerlo. De todas maneras, déjame revisar rápidamente módulo 7 y te reconfirmo, ¿ok? Te mando un mensaje ahora después de la clase. No recuerdo si de repente creo que tenemos un foro antes, pero déjame revisar, ¿ok? Ok, profe. Gracias. Profe, ¿este trabajo es mínimo cuántas personas? Mira, yo diría que mínimo 3, máximo 5.
No más de 5 personas, no, pero no menos de 3. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a esperar a que todavía están entrando varias personas. Vamos a esperar hasta tener un poquito más. Profe, una Mientras pregunta. tanto, ajá, Rayleigh, cuéntame. Usted montó la clase del 1 de junio. Es que yo no conseguí el link por ningún lado. No, Rayleigh, todavía no he podido montarla. Estoy por comprar algo que me permita subirla. He tenido algunos problemas para subir los materiales, pero lo voy a resolver esta semana. Tengo algunas clases pendientes de las 2 materias, pero me voy a poner al día esta semana y les mando los links. Pero sí, no he podido montar. Chévere, Rayleigh. Rayleigh, si puedes cerrar el micrófono. Ajá, muy bien. Les iba a comentar algo. En las reflexiones, para darles un feedback sobre las reflexiones que corregí durante la semana pasada, hay que establecer como ciertos equilibrios a la hora de redactar un material. Por un lado, tienes que tener sustento para dar cabida a reflexiones espontáneas. Y por otro lado, no puedes partir de que vas a hacer una enumeración de conceptos solamente como tipo marco teórico. Tienes que, en la medida de lo posible, cuando hagan este tipo de reflexiones, tienen que establecer un equilibrio entre las citas y entre las propias y espontáneas apreciaciones o aproximaciones que ustedes hagan de acuerdo con las lecturas. En pocas palabras, ni puede ser una traspolación espontánea sin base, es decir, yo por ejemplo podría hablar de física nuclear o de astrofísica diciendo, bueno, yo creo que en el mundo existen millones y millones de estrellas y que el origen del universo es desconocido, sin haber leído a Stephen Hawking, sin haber leído a Einstein, sin haber leído, o sea, sería a quien en el fondo quiero convencer con mi reflexión, porque tengo que tener una base, pero tampoco me puedo ir al otro extremo de sencillamente enumerar conceptos y decir, bueno, según Stephen Hawking, bueno, según Albert Einstein, porque de verdad que la idea es que tenga la voz de la persona que va a emitir la reflexión. Algunos de ustedes se fueron a los extremos, unos no referían, no citaban, y eran aproximaciones bastante libres y un poco, a veces un poco fuera de antecedentes importantes que hubieran dado más profundidad al, al, a la idea sobre ética, sobre deontología que se perseguía. Y por otro lado, otros se fueron hacia la parte de enumeración conceptual sin aportar una reflexión propia. Hay que tratar de equilibrar esto. Hay que tratar de, sobre la base de unos conceptos, tratar de llegar a una buena aproximación argumentada. ¿Ok? ¿Alguno tiene algún comentario sobre sus reflexiones, dudas?
Ok, ya tenemos bastantes personas conectadas. Vamos a, más o menos el promedio que hemos tenido ha ido bajando lamentablemente, me imagino, en medio de problemas de internet y de conexión, pero la idea es que mientras más personas conectadas mejor. Vamos de inmediato a primero revisar lo que pedí que adelantaran para esta clase y luego vamos a tener una clase en la cual vamos a tocar dos casos emblemáticos que son los casos del cierre de RCTV y la venta de Globovisión, los cambios que hubo en estas dos plantas y vamos a revisar algunas situaciones que según algunos expertos podrían ayudar o podrían mejorar un poco el espectro comunicacional venezolano, haciendo alusión a unos trabajos que han convocado a ONGs, sectores académicos, en el marco de realizar propuestas de políticas públicas en el sector de las comunicaciones. Pero primero que nada quería que me hablaran un poquito ustedes sobre qué entienden por autorregulación, qué leyeron de autorregulación y ahondar un poco por qué autorregulación no es censura previa ni posterior. La participación es importante. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Loredana, te escucho perfectamente. Bueno, profe, yo investigué que la autorregulación tiene que ver mucho con la capacidad que tiene cada persona, institución, de forma más que todo como que voluntaria, porque consiste como en un control propio para no excederse y dar información de forma oportuna, es decir, no decir cosas que quizás puedan lastimar sensibilidades o decir cosas que de verdad no son necesarias para ese momento. Se trata también de buscar un equilibrio entre lo que se dice, entre lo que se piensa, siempre tomando en cuenta consecuencias, tomando en cuenta a lo que hay detrás de lo que se va a comentar. Siempre se dan frente a situaciones o contextos y esto no es lo mismo que censura, porque la censura tiene que ver con prohibiciones, tiene que ver con un ejercicio que tú no puedes controlar, sino que es una medida que te imponen, que se adapta. Y usted muy bien lo dijo en un principio, que la censura en un comienzo no fue mal vista porque se refería a otras cosas, se empezó a ver de mala forma cuando se empezó a aplicar al periodismo, a la información. Muy bien. Muy buena participación, Loredana. Me gustaría escuchar otras voces si alguien pudo revisar algunos materiales que se enviaron por Módulo 7 sobre autorregulación. Voy a irles dando una aproximación. Con la autorregulación pasa un elemento que tiene que ver con esa parte voluntaria y es que la autorregulación nunca debe ir en menoscabo de la naturaleza informativa y de lo que tiene que ver con el derecho público a estar informado. Yo ponía como ejemplo, un ejemplo personal la semana pasada, pero se podría ver como eh, la capacidad que tiene la persona para distinguir en el momento adecuado el límite. Se trata de el moral establecimiento de límites, la práctica fundamentada en aquello que también por costumbre, por buen hábito, debe prevalecer a la hora de comunicar un contenido. Por autorregulación también entendemos cosas muy básicas y muy sencillas, como por ejemplo no emitir vulgaridades a determinado horario. Por ejemplo, en Venezuela siempre ha existido regulaciones en materia de vocabulario
que no existen, por ejemplo, en los medios españoles. En los medios españoles, por ejemplo, no está mal visto el uso de groserías o vulgaridades, son mucho más libres en el ámbito del vocabulario, pero en otros tipos de sociedades sí es mal visto el uso de groserías, el uso de palabras altisonantes. Y aunque esto parezca básico, allí también hay autorregulación. Y se entiende perfectamente que no es censura, es cuido en los derechos de audiencias que pueden verse perjudicadas por el uso negativo del lenguaje. Autorregulación también tiene que ver con la manera en que la persona filtra el criterio, el volumen de lo que está observando, percibiendo, para transmitirlo a otro. Si, por ejemplo, usted está haciendo una noticia y hay un momento determinado en que una persona se pone a llorar o cambia un poco la manera como está declarando porque le sobreviene un ataque epiléptico, usted muy mal podría hacer colocando en una noticia que no tuviera nada que ver con la condición de epilepsia de esa persona, que le dio un ataque de epilepsia en plena entrevista. Eso es irrelevante y eso de verdad ni siquiera debería ser grabado. Pero es importante que usted lo comprenda. Me gustaría saber en qué condiciones ustedes creen que debería aplicarse la autorregulación. Profe, yo quiero mencionar algo rápido, ya yo sé que participé, pero lo que yo pude leer es que, por ejemplo, la autorregulación tiene que ver más con ética. O sea, no se trata de un derecho, bueno, ya yo lo dije, de una prohibición. Un caso de autorregulación sería, por ejemplo, que, bueno, yo en este preciso momento que estoy enfrente de mis compañeros, voy a dar alguna información que se está dando a conocer y alguno de sus familiares quizás esté implícito en esa noticia, yo por ética no lo voy a hacer porque no quiero ridiculizarlo, no quiero hacerlo sentir inferior siempre y cuando esa información no sea importante ni sea de interés público. Profe, Profe, tiene el está micrófono silenciado. apagado. Perfecto. No, muy bien. Tal cual, el interés público no debería ser minimizado en ningún sentido. Lo que sí es que también, incluso en el manejo de interés público, hay que tomar en cuenta que las emociones de la mayoría posiblemente no están conducentes en algunos casos a generar una construcción, digamos, ética o de respeto hacia las minorías en una determinada sociedad. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Eh, digamos, algunos voceros del Estado, al referirse a algunas secuelas del COVID-19, han estigmatizado un poco la clasificación que utilizan para los pacientes y han estigmatizado en función de decir que algunos casos son importados, como diciendo que a pesar de que están en Venezuela vinieron de otros países, cuando eso es completamente irrelevante. El hecho es que ya están en Venezuela, el hecho es que ya eran connacionales que estaban afrontando una situación migratoria y sencillamente se enfermaron con con este virus. Entonces, hacer esa distinción, además de contraproducente, es irrelevante. ¿Por qué es contraproducente? Porque cuando lo haces, generas xenofobia o generas una perspectiva de que el migrante venezolano que regresa al país está contaminando a los que nos quedamos. Entonces genera una exacerbación emotiva que podría calar negativamente en la población. Y es allí cuando de pronto, si usted va a informar esto, usted podría muy bien apelar de manera responsable, porque la autorregulación tiene entre sus mayores aliadas la responsabilidad, evitar esas connotaciones para evitar estigmatizar. Algunos dirían, bueno, profesor, pero es de interés público conocer que algunas personas provenientes de Colombia o Brasil
se han aproximado a Venezuela de retorno con el COVID-19. Sí, pero podría haber un mejor tratamiento del mensaje. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando los voceros del Estado han hecho alusión a que vienen de otros países, lo utilizan de manera política en función de incrementar la perspectiva de que en otros países que han sido enemigos del estilo de gobierno del presente régimen, utilizan otro esquema capitalista y estas personas han creado esquemas que pervierten la salud y por estar en esas latitudes, los venezolanos que retornan de esos países traen esquemas capitalistas o esquemas de prevención epidemiológica errados que van a atentar contra Venezuela. Eso es completamente absurdo, sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de las naciones han tomado medidas para la prevención del contagio del COVID-19, entre ellos Colombia y Brasil, con otras variantes. Hagamos el ejercicio rápido, se los pido en 2 minutos, de que me presenten un ejemplo como que lo acabo de presentar, donde debería haber autorregulación, tomando en cuenta la responsabilidad de emitir una información y tomando en cuenta el papel de orientador que debe tener un periodista. Profe, 2 minutos, buenos 2 minutos, días, ¿me piénselo escucha? bien. Sí, la escucho, Marivic. No, es que tenía ya la duda, o sea, tenía ya, digamos, el ejemplo en mente desde que comenzamos esta conversación, porque no sé si se recuerda que en la clase pasada usted estaba haciendo mención de las personas que vendían empanadas con carne humana y que era más importante publicar, si como tal los cortes de las piezas de, de carne humana que usaban para la elaboración de dichas empanadas, o el hecho de que ya, por ejemplo, habían puesto, ya habían dado, o sea, la justicia había colocado en prisión o había capturado a las personas que hacían esto. Y evidentemente habíamos determinado todos en conjunto que lo más importante era lo más relevante. De hecho, eran las personas que habían sido atrapadas por la justicia, o sea, que ya les habían dado fin a sus actividades criminales. Eh, y bueno, creo que esto aplica para lo que estamos diciendo, o sea, es como sentarse a preguntar qué es lo que realmente le importa, qué es lo que realmente la sociedad necesita saber de esto. Ver los cortes de carne humana o saber que ya estas personas no siguen en las calles haciendo esas acciones. Muy bien, Aló. es correcto. Es correcto, Y Marivic. también Cuéntame. Y también lo que comentábamos de Oscar Pérez, o sea, aplica exactamente para eso. En este caso sí era, digamos, relevante publicar las fotos de Oscar Pérez acribillado, porque el punto de la noticia era probar que una persona que se había rendido, la habían ajusticiado de forma muy cruel. Correcto, Marivic. Y también poníamos el caso de George Floyd. ¿Se acuerdan? Decíamos que algunos de ustedes preguntaban, ¿era ético o deontológicamente correcto presentar el video de los funcionarios? Y ya veíamos que había una literatura importante en términos de la concepción interamericana del valor a hacer auditoría de los procesos que involucran a funcionarios públicos, y decíamos que era completamente vital que se conocieran los malos manejos o los abusos de las autoridades en algunos casos. Algunos de sus compañeros, como por ejemplo Andrés, comentaba que qué pasaría en Venezuela si se supieran los atropellos de las FAES. En el fondo podrían ocurrir muchas consecuencias si pudieran ser registrados. Yo, por ejemplo, como ejemplo, tengo testimonios de personas que narran cómo disparan a los antisociales en las puertas de las residencias de algunos sectores populares venezolanos, generando temor y sin ningún proceso judicial y haciendo ejecuciones extrajudiciales. El problema es que precisamente la prensa ha perdido la garantía de resguardar a los periodistas que hagan cobertura de estas incidencias, pero además los ciudadanos mismos tienen miedo de registrar esto con sus celulares y
sienten que si lo hacen, los van a juzgar por aplicaciones excesivas de la ley contra el odio de a los funcionarios públicos o van a ser obviamente asesinados o atrapados también por las autoridades como parte de la política, entre comillas, antiterrorista del Estado. Sí, allí hay varias líneas que no son muy pespunteadas, que son claras. Es claro que cuando hay una actuación de un funcionario que sea grabada y que involucre el exceso o un delito tipificado en la Constitución y las leyes, eso tiene que ser mostrado. Nunca dude, si usted tiene un material de este tipo, en mostrarlo. Obviamente tome las garantías para que usted no sea perseguido, pero la recomendación es mostrar. En cambio, siempre dude cuando hay una esfera vinculada más bien al exceso uso del morbo en algunas coberturas, sobre todo en asuntos de sucesos, como por ejemplo lo que hablamos de la carne humana en las empanadas referidas en Brasil. Y siempre dude cuando el caso involucre el manejo excesivo de la mirada del periodista en la esfera privada de la persona. Por ejemplo, tengo idea de que ustedes en otra época y aún conocen lo que es la palabra paparazzi y como por ejemplo en algunos medios se hace mella de la reputación de los artistas en función de fotos y videos captados por los paparazzi. Este tipo de manejo atrae mucho a la venta de publicidad, pero en algunos casos el exceso de esa atracción genera daños irreversibles. Recordemos, por ejemplo, que huyendo de los paparazzi murió Diana de Gales, solo para citar un caso en el cual ha habido consecuencias lamentables. En ocasiones, en algunos casos, generan inclusive separaciones, divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me atrevería a pensar que el ciudadano común está envuelto en dos disyuntivas ahora en redes. La de los ciudadanos que le pasan materiales habida cuenta de que tienen capacidad de comunicar cualquier cosa, y la de periodistas licenciados que deben ser filtro de rumores, de especulaciones. Y en mucho, a veces las especulaciones y rumores que surgen por redes sociales se convierten en noticias por uso errático de la información sensible. Por ejemplo, que hay un artista que aparezca en una discoteca bailando de manera excesiva con otra persona, no quiere decir que le esté siendo infiel a su esposa, a menos de que usted realmente lo demuestre. Y entonces, si un ciudadano capta esa información, ya a usted le corresponderá, un momento, un segundo, aquí tengo una intromisión de mi hijo menor. Disculpen que tengo aquí a mi hijo menor sirviéndose. Me está pidiendo que lo ayude un segundo. Okay, toma. Ok. En síntesis, lo que quiero decir, tomen en cuenta que siempre va a haber la necesidad de que usted no solo se mida con los comentarios que lo haga en función a hacer un periodismo veraz, sino que también logre disminuir aquellas expresiones que vayan atentando contra la ética, contra la transmisión efectiva del mensaje, que de verdad sea de interés público. Si usted, por ejemplo, está cubriendo las incidencias de la supuesta Defensoría del Pueblo venezolano
y de pronto incurre en una narrativa o homofóbica a referirse a las actuaciones de Tarek William Saab, usted ya está actuando en contra de su propia credibilidad. Usted está demostrando una adversión a una condición sexual del funcionario, en lugar de pronto demostrar con evidencias y pruebas sobre los malos manejos o la poca capacidad para la defensa efectiva de los derechos humanos de los venezolanos. Entonces, nunca confunda los límites. Manténgalos y establezca claramente cuándo debe utilizar un material y cuándo no. Lamentablemente, como acabo de decir, hay muchas personas que están en medios digitales en estos momentos que de pronto confunden esto y, por citar un caso, hay gente que hace una noticia porque Tarek William Saab publica una foto con su novia, entre comillas, actual. Eso es irrelevante. ¿Algún otro que quiera citar un ejemplo de autorregulación? Profe, no sé si eso era un montaje o qué era, pero publicaron una fotografía de Donald Trump sin absolutamente nada de ropa porque le estaban haciendo, ¿cómo se llama? ¿Sabe cuando los bronceados artificiales? No sé cómo se Correcto. llaman, que lo estaban como pintando, algo así. Ujú. Bueno, y montaron esa foto con opción de, no sé, humillar a Trump o quizás dejarlo mal parado, ofenderlo o algo parecido. Y a mí me pareció completamente antiético y completamente irrelevante porque si él se broncea de forma artificial, eso no afecta, digamos así, su gestión como político estadounidense, ni su gestión como presidente, ni tampoco como empresario. Realmente siento que al mundo eso no le interesa. Entonces, ¿para qué publicaron esa foto? Me resulta incoherente y súper antiético. Eso podría entrar como Correctísimo, otro ejemplo. correctísimo. Y por ello es que, en efecto, la mayoría de los medios serios hacen caso omiso a ese tipo de material. Exacto, de El hecho, hecho me lo de que, mandaron varios compañeros. el hecho de que las redes y que el poder de un celular en manos de cualquier cantidad de personas le dote la capacidad mecánica de registrar algo, eso no quiere decir que periodísticamente deba ser comunicado. Porque, en efecto, la selección de los contenidos es parte de nuestro arte como periodistas. Nosotros no nos podemos dejar llevar por el hecho de que tal vez esa foto se convierta en algo viral. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que con temor y con la presión de la necesidad de la audiencia que se le explique semejante contenido, pesca ese contenido, entonces publica una especie de contextualización de la foto, trata de más o menos maquillar la foto con algún lenguaje periodístico, es decir, le da un titular, le da un lead, y sencillamente para decir que la foto fue tomada en tal parte y que fue una filtración de tal cosa. La pregunta es, ¿debían hacerlo? O sea, el hecho de la existencia de esa foto y la presión que se genere por la viralización obliga a algún medio de carácter político a referirse a esa foto. Yo creo que no, y yo creo que no debería ser publicado. Yo creo que desdice mucho y hace que el medio pierda credibilidad, porque la credibilidad también se basa de el respeto a las audiencias, el respeto a los derechos humanos, y uno de los respetos al derecho humano importante en este sentido es el derecho a la privacidad. En pocas palabras, si usted, Mary Vic, vamos a suponer, usted vive en un sexto piso y una persona con un lente digital avanzado le toma una foto que se filtra por algún hueco de la ventana mientras usted se estaba cambiando,
y usted es funcionaria pública y antiéticamente la persona publica algo así como que vean la foto de la señora Merola cambiándose, así se ve la fiscal del Distrito 6, por ejemplo, de Manhattan. Eso realmente es relevante. No, para nada. Es completamente irrelevante porque es vida personal y además, en resumen, en teoría la persona se estaba cambiando, no estaba haciendo nada que afectara en sí a la sociedad. O sea, yo siento que es lo que el trabajo del periodista es eso, pues difundir algo que sea en caso perjudicial o benéfico para la sociedad, no para la vida personal de la propia persona. O sea, Bien, bien es correcto. que es como decíamos, Trump estando ahí haciéndose ese bronceado artificial no estaba haciendo algo ilegal, no estaba haciendo algo que afectara como tal a la sociedad estadounidense, ni mucho menos, simplemente es algo que él le gusta hacerlo y ya lo hace para él, no para los demás. Que de pronto el dueño de la cadena de medios para la cual usted trabaja, vamos a suponer que usted sea el jefe o el gerente de redacción de ese medio, le diga a usted, oye, pero no vas a publicar nada sobre eso, si todo el mundo está hablando de eso. Eso puede también pasar y usted debería tener resistencia y decir con argumentos por qué esto es irrelevante. Y usted, el argumento principal sería, señor, esto pertenece a la vida privada y el deber deontológico de un medio serio es informar sobre aquello que de verdad corresponde a la esfera de la opinión pública. Y uno de los principios axiomáticos del comunicar eficientemente en el ámbito periodístico es el respeto inalienable a la vida privada de las personas. Con ese argumento debería ser suficiente para que usted evite caer en la cobertura, si sea superflua, de esa foto, haciendo alusiones indirectas a un uso periodístico pobre, triste, al que lo obligue de pronto la viralización de la masa digital. Es decir, no porque algo sea viral, deba ser informado en el ámbito periodístico. Tómenlo en cuenta, por favor. ¿Algún otro ejemplo? Gracias. Me importan los ejemplos que traen. Y me importa porque me dice que ustedes leen y me dicen que de verdad están asimilando los contenidos. Profe, no sé si podría contar como ejemplo las protestas que están pasando en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, los medios que han enfatizado la vida de George Floyd, o sea, lo que hizo en su vida, pues, o sea, que estuvo preso, a ver, Eh, evitar o disminuir, o sea, como lo están poniendo como héroe, no sé si me explico. bien, María Fernanda, hay ciertas cosas que uno tiene que evaluar en este sentido. No corresponde al periodista limitar el alcance o trascendencia de los elementos informativos, pero sí de pronto extrapolar la trascendencia de un hecho en función de las características de los personajes involucrados en determinados sucesos. Esto, a propósito de la muerte de George Floyd, tiene que ver con el equilibrio entre lo que puede ser de interés público y lo que no. Si George Floyd era activista de los derechos humanos y, por ejemplo, como tengo entendido, evitaba y consideraba negativo las acciones violentas, eso podría tener relevancia, toda vez que algunas protestas se han salido de proporción, contradiciendo el pensamiento de la víctima. Entonces no le veo en particular nada negativo a esto. Creo de igual manera que lo que no debería hacer es exceder
al término de inventar un heroísmo o estigmatizar en función contraria, de acuerdo a los antecedentes personales de los policías o del propio Floyd.